La escóbula de la brújula. Cayo Julio César Augusto Germánico. Como decíamos, maese más conocido y por todo el mundo como Calígula, como el loco, el excéntrico y del que posiblemente más recreaciones se han hecho de episodios de su vida. Pues efectivamente estamos ante un personaje que además tiene mucho que ver con Kubrick también, porque Kubrick fue uno de los que utilizaron uno de los actores que ha encarnado a Calígula, que fue Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, que es el gran protagonista de La Naranja Mecánica, es utilizado también en otra película de Tinto Brass para representar el personaje de Calígula. Calígula, que es fundamentalmente el hijo de uno de los grandes militares románicos, que es Germánico, que a su vez era un personaje verdaderamente importante del Imperio Romano en la época en la que estamos hablando. Y querido. Que era ya raro, ¿no? Por eso pensaban que el hijo iba a ser igual. Efectivamente, muy querido. Y que por las circunstancias del destino entra en una trama tremenda de lo que nos ha contado la historia, desasosiegos en su familia, traiciones, todo tipo de añagazas y venganzas, que llevan a que la sucesión entre los emperadores romanos a partir de Augusto conduzca hacia un personaje que a los 23 años se convierte en el emperador del mundo cuando era prácticamente un niño, y que empieza siendo un personaje que se supone que es el gran emperador que viene a regenerar todo lo que había, toda la corrupción que había tenido anteriormente su tío Tiberio. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un momento, no sabemos exactamente por qué, que Calígula, o sea, Tiberio Cayo Julio César Germánico, se vuelve loco de repente, empieza a cometer muchos excesos, quizá con la llegada de su hermana Drusila, y con la muerte de su hermana Drusila, y empieza a actuar como un verdadero psicópata. Nos dice la historia que fue capaz en poco tiempo de poner de patas la curia romana, fundamentalmente el Senado y a las grandes figuras, que no el pueblo, porque fue muy popular incluso hasta los últimos días, pero como ridiculizaba mucho a la clase política, digamos, de su época, al final termina siendo asesinado en el año 41 por uno de sus generales al que ridiculizaba mucho, que era Casio Querea. Pero ¿qué es lo que nos importa de este personaje de Calígula? Realmente fue así, fue la historia, pues no lo sabemos exactamente, porque realmente ninguno de los miembros de la familia Julia tenía ningún desperdicio, sobre todo si tenemos en cuenta a Tiberio y a Nerón y otras cosas, o el propio Claudio, que sin embargo la historia nos le pone como que era más moderado que lo demás, pero sin embargo, como era un pelele en manos de sus libertos y tal, le organizó también unas grandes matanzas entre la población romana. Tú comentabas fuera de micrófono que la época de Claudio fue cuando más matanzas se produjeron, más que la época de Nerón o más que la época de Tiberio. En la época de Claudio se producen más matanzas que incluso en la época de Tiberio y en la época de Nerón. ¿Pero era por él o por Mesalina? ¿Quién fue la matarife? Era Mesalina y sobre todo un liberto griego que se llamaba Longinos, que era el que había tomado las riendas del imperio, porque como todos sabemos, Claudio era, aparte de tartamudo y cojo, era un hombre que tenía unas ciertas carencias personales. Pero lo que a mí me lleva es al tratamiento cinematográfico que se ha hecho de este personaje, pero sobre todo teatral. Se le ha representado varias veces. Una de las series más importantes posiblemente de la historia de la televisión, basada en la novela de Robert Graves, es Yo Claudio, donde Derek Jacobi, uno de los grandes actores de la historia, nos presenta a ese Claudio siendo un auténtico filósofo que sufre todos estos avatares de su familia. La otra representación que se ha hecho es, como ya digo, la película de Tinto Brass, que es prácticamente una película semi-pornográfica porque fue de alguna manera financiada por una revista de tipo Playboy, que en aquella época potenciaban este tipo de elementos y tal, y que es protagonizada por Malcolm McDowell, donde se hace una selección de actores verdaderamente importante, donde está Helen Mirren, donde está Peter O'Toole, y se nos presenta a ese Malcolm McDowell sanguinario y loco que al final termina muriendo. Pero a mí la más importante de todas las recreaciones me parece la que hace Albert Camus,
que es quien hace un estudio filosófico fundamentalmente del personaje de Calígula, haciendo un alegato a lo que es el ejercicio de la libertad sin cortapisa ninguna y que termina con la destrucción del personaje. Yo tuve en mi juventud la oportunidad de representar uno de los personajes de esta pieza, en concreto el personaje de Mucio, que es un personaje asesinado por Calígula, y pude ver y además disfrutar de uno de los momentos que quiero recomendar a nuestros oyentes, más importantes posiblemente de toda la historia del teatro, que fue un estudio 1 donde José María Rodero, Elvira Quintillá, Manuel Galiana y otros hicieron la mejor recreación de Calígula que yo recuerdo en todos los tiempos. Hombre, la verdad es que de los estudios uno, y además es que están ahí en YouTube, en Internet, se pueden ver, y si no en las páginas de Televisión Española, por favor, véanlos, porque son verdaderas obras de arte. Y como dice... El de Rodero ya se habla más que el Calígula de Camus. O sea. Sí. Y además, como dice el marxismo, la historia empieza como tragedia y termina como farsa. Este es el que sería el caso de Calígula, porque realmente Calígula no es ni mucho menos el personaje más nefasto de la historia. Ha tenido tantos imitadores que resulta hasta ridículo ni siquiera poner a nombrarlos.